la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos amados, el título Solo la gracia de Jesucristo. Solo la gracia de Jesucristo. Y como subtítulo puse, solo por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, del 4 al 9. Y los que no lo tienen en su Biblia pueden verlo en las pantallas. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, te pedimos que nos hables a nuestro corazón, háblanos a nuestra mente, enséñanos de tu palabra, enséñanos de tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, he tomado este título y este tema en particular porque el primero de los sermones de este año tuvo que ver con reenfocando nuestro ministerio, hacia dónde íbamos. Y hablé de que teníamos que reenfocar el llamado de Dios en nuestras vidas. Por eso, reenfocando nuestro ministerio implicaba sacar el enfoque que tenemos de un lugar y ponerlo en el lugar apropiado. Luego, el siguiente domingo, estuve hablando de reenfocar a Cristo en nuestras vidas. Darnos cuenta de que Cristo es el que salva nuestras almas y que tenemos que reenfocarnos en Él. En el día de hoy hablamos de solo la gracia de Jesucristo nos salva. Y es un tema un poquitito controversial. Se los digo ya por adelantado. Porque todo lo que vamos a hablar ahora, por lo menos al principio, tiene que ver con una forma de legalismo que ha existido a través de muchos años. ¿El legalismo qué es? Erróneamente creer de que nuestra salvación se debe también a obras y trabajos que nosotros, bajo nuestro propio esfuerzo, tenemos que implementar para poder alcanzar la salvación. Esta enseñanza fue entregada a través de muchos años. Hubo un hombre que se dio cuenta de estas cosas y ese hombre se llamó John o Juan Wycliffe. Ahí pongo alguna historia de este hombre. Y pongo que por el siglo XIV, las acusaciones de Juan Wycliffe, sacerdote católico, en contra de las indulgencias, la veneración a los santos, la insuficiencia de Cristo y la cuestionable moral de los sacerdotes comenzaron a ser reconocidas. ¿Qué significa esto? Significa que por allá, por el año 1400 y algo, este sacerdote católico se dio cuenta de que lo que la Iglesia Católica enseñaba no estaba en la Biblia. Eso llamado lo de las indulgencias, que la gente tenía que pagar para ser salvo. Eso de la veneración a los santos no lo leía en los 10 mandamientos. Hasta el punto que la Iglesia Católica quitó de los 10 mandamientos el no venerar a los santos,
¿Para qué? Para que la gente no leyera de que Dios estaba en contra de eso. Lo quitó. No existen los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Esta gente se fue dando cuenta de todo esto, porque la forma de la Iglesia Católica era enseñar de que la salvación del hombre se podía alcanzar a través de las indulgencias, a través de la veneración a los santos y más que nada a través de la insuficiencia de Jesucristo. Lo cual significaba de que Cristo Jesús no era suficiente para nuestra salvación. De que la muerte de Cristo Jesús no alcanzaba a pagar por nuestros pecados. Se le enseñaba eso a la gente. Y por supuesto, la cuestionable moralidad, por no decir inmoralidad, de los sacerdotes. Y este hombre se dio cuenta de todo eso. Y la gente comenzó a escuchar lo que él decía. Eventualmente, la Iglesia Católica condenó a este hombre Wycliffe como herético en el año 1415. Después de muerto, lo sacaron de la tumba. Muerto. Era tan inaceptable, según la Iglesia, lo que este hombre había dicho, que lo sacaron de la tumba y lo quemaron. Pero Dios no se iba a quedar tranquilo. Y el oscurantismo comenzó a desaparecer, poco a poco. Comenzó eventualmente a entrar algo que se llamó la Reforma. Pero la Reforma costó la vida de muchos hombres que se daban cuenta que la Biblia tenía la razón, no la Iglesia. Y surgió otro hombre, pocos años después, uno que le puso el cuño de oro a esto de la Reforma. Este hombre se llamó Martín Lutero. Y en el año 1517 Martín Lutero inició la Reforma Protestante. Y el movimiento más reconocido de la historia, clavando sus 95 tesis o razones en contra de los abusos y las enseñanzas antibíblicas de la Iglesia Católica. ¿Pero qué pasó con este hombre? También lo excomulgaron. Martín Lutero vino a ser excomulgado de la Iglesia Católica, comenzando así la reforma y renacimiento de las iglesias cristianas evangélicas, como nosotros. Y de ahí surgieron todas las iglesias y denominaciones que usted conoce en el día de hoy, lo cual son evangélicas. Precisamente porque se dieron cuenta de que la autoridad bíblica para la salvación del hombre no era lo que la Iglesia Católica enseñaba, lo cual era confirmación, confesión al sacerdote, lo cual la Biblia lo rechaza completamente. La confesión debe ser para Dios, no para el hombre. La palabra solamente nos dice de que debemos confesarnos los pecados unos a otros si nos hemos ofendido unos a otros. Si tú me has ofendido a mí o yo te he ofendido a ti, entonces tenemos el permiso y la obligación de parte de Dios de ir donde nuestro hermano o nuestra hermana y decirle: mira, te ofendí, perdóname. Te falté el respeto. Y todo lo que haya sucedido, tenemos el permiso de Dios. No ir a otro hermano y decirle: mira, pequé contra el hermano, perdóname tú. Nada de eso no existe. No obstante, la Iglesia Católica lo hacía y lo hace todavía. La autoridad entonces para la salvación de ese tiempo era la penitencia, golpearse el cuerpo. Por eso aquellos sacerdotes, tanto como Wycliffe y Lutero, tomaban un látigo y se golpeaban, porque se castigaban a sí mismos. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos, algo que la Biblia jamás decía. La enseñanza católica decía que había un purgatorio, de que la gente al morir
si no había pagado la indulgencia, si no había hecho la penitencia, si no se había confesado, iba a un lugar llamado purgatorio, lo cual la Biblia jamás lo enseña. Y todo esto era inculcado por la Iglesia universal. Eso es lo que significa la palabra católico. A toda la gente. Y la gente entonces seguía este tipo de enseñanza, y esto es legalismo. La Iglesia enseñaba también el eucarismo, llevar a cabo lo que era la Santa Cena, pero creyendo de que la hostia o el pan era literalmente el cuerpo de Cristo, y de que al comer el pan uno estaba masticando verdaderamente el cuerpo de Cristo, y cuando tomaba el vino estaba tomándose la sangre de Jesús, lo cual eso se llamaba la transubstanciación. Todo esto se enseñaba y se enseña. El celibato, de que los padres no pueden casarse, cuando todo lo contrario la Biblia dice que deben casarse. Lo que deben no hacer es divorciarse. Y sin embargo, ellos obligaban y obligan el celibato, la adoración a los santos, y continuamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso era la salvación a través de obras. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que he mencionado en cuanto al tema del sermón? Porque el tema del sermón era solo la gracia de Jesucristo salva. Y cuando aquellos hombres, tanto Wycliffe como Lutero, como muchísimos otros más que surgieron, se dieron cuenta de esas cosas, entonces nació lo que hoy le llamamos el protestantismo, porque protestaron. ¿Por qué? Porque ya la salvación no se debía a lo que tenían que ser, y la autoridad para la salvación ya no era el Papa. Lo que ellos creen de la infalibilidad papal, que el Papa es infalible, que no comete pecado, que no comete errores, que es el vicario de Dios aquí en la tierra. Lutero se dio cuenta de eso, Wycliffe se dio cuenta de eso, de que la autoridad para la salvación no era la experiencia humana, según ellos lo decían, no era la tradición de la iglesia, no eran los dogmas, los ritos, ni los mitos, ni los sacramentos. Ellos decían, la autoridad de la salvación es todo eso. Y por último, secuencialmente como en último lugar, ellos decían, espérate, también las Escrituras. Entonces, cuando estos hombres se dieron cuenta de todo eso, de lo que decía la Biblia, cuenta la historia de que aquel hombre llamado Lutero, cuando vio la luz de la palabra del Señor, él escribe en su libro, porque se escribieron libros escritos por puño y letra de él. Él decía, cuando vine a entender lo que la Escritura me decía, la Escritura decía, tomó piernas y me seguía. Donde quiera que yo andaba, me seguía la Escritura. Nacieron brazos de la Biblia, me abrazaban, me hablaba la palabra de Dios. Y vino a ser aquel hombre Lutero una nueva criatura. Ahora entendemos por qué la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se iba a derramar en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Hoy lo explican de esa forma. Hoy entienden que la lluvia tardía fue precisamente cuando el oscurantismo desapareció y vino la luz de la palabra de Dios y comenzó la motivación en muchos países. Se mandaron misioneros alrededor del mundo, misioneros por todos lados a pregonar la palabra de Dios como nunca antes. Se comenzó a traducir la Biblia en diferentes idiomas del mundo entero, vernáculos a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios se multiplicó. Y la gente vino a los pies de Cristo por millones y millones.
de personas, cuando se dieron cuenta de lo que la Biblia decía, ellos escribieron desde ese entonces, escribieron lo que le han llamado las 5 solas. Y ellos dijeron, la Escritura es lo principal. Y todo lo demás desapareció en la enseñanza evangélica. La infalibilidad papal, la experiencia humana, la tradición de la iglesia, los dogmas y sacramentos desaparecieron y se mantuvo la sola Escritura, lo cual hasta el día de hoy se enseña como sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Hasta el día de hoy se enseña en los seminarios, bautistas, pentecostales, luteranos, lo que sea, porque eso es entonces lo que se estableció como base fundamental y autoridad para la salvación del hombre, lo cual se traduciría solo la Escritura, nada más, ni el libro de Mormón, ni el Atalaya, solo la Escritura, solo la gracia, nada más, no es el trabajo ni la obra de nadie, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Hermanos, tomando esto como base nada más de lo que quiero explicar, porque estamos hablando de la gracia de Dios, en la palabra de Dios encontramos una situación parecida. Encontramos a Pablo y Bernabé que terminan su primer viaje misionero. Pero desde ese tiempo, ellos terminan su viaje misionero, regresan a la iglesia de Antioquía, en Siria, después de un año, y allá se encuentran entonces, como decimos, con una nueva doctrina que se había desarrollado. ¿Cuál era la doctrina? No era la doctrina que ha enseñado la Iglesia Católica, pero algo muy parecido, lo cual era también salvación a través de las obras. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, obra, trabajo, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso comenzaron a enseñar, de que la gente, aparte de venir a Cristo y a la iglesia y convertirse, tenían que circuncidarse. Tenían que hacerse una operación en el prepucio masculino para poder ser salvo. Entonces comenzaron a introducir trabajo, lo que la Biblia le llama obras, que lo mezclaron juntamente con la gracia de Cristo. Somos salvos a través de Cristo Jesús, pero también a través de cortarse o hacerse la operación en el prepucio masculino. Si no se lleva a cabo esa operación, no son salvos. Ahí dice, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La palabra de Dios también dice, confirmando esto, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran cristianos, eran evangélicos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Todo esto es obra. Todo esto es alcanzar a Dios a través de nuestros esfuerzos. Lo que la Iglesia Católica había enseñado toda la vida y lo sigue enseñando. Prender velas. Ve y prende una vela. Ve y camina de rodillas. Ve y confiésate. Todo esto son obras. La palabra de Dios jamás ha querido enseñar esto, ni lo ha enseñado, ni pretende enseñarlo. No nos vamos a salvar por causa de lo que hacemos. El venir a la iglesia, el consagrar nuestras vidas, es un deber, no un ticket ni una compra para el reino de los cielos. Es el resultado, es el fruto
de una vida transformada en Cristo. ¿Por qué predicamos constantemente así? No porque nosotros queremos sacarle a los hermanos un trabajo, una obra para su salvación, sino queremos que los hermanos se consagren a Cristo, busquen la santidad de Cristo, y como resultado se va a ver asistencia a la iglesia continuamente. Los dones del Espíritu de Dios van a ser mostrados y trabajados en la iglesia. No es un legalismo el que predicamos, sino que predicamos lo que la palabra de Dios nos dice que prediquemos. El enseñar, el redarguir, el enfatizar en la palabra de Dios de que tenemos que buscar la santidad. Y sin perfección nadie verá al Señor. Y sin santidad nadie verá sus rostros. En ese tiempo aquellos hermanos decían circuncidarse, observar el sábado, observar las fiestas judías, hacer ritos de purificación, no comer animales impuros, traer sacrificios para el perdón, higiene y vestimenta de santidad, igual que lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es salvación por las obras. ¿Cómo podemos salvar nuestras almas? ¿Cómo se salva el hombre? Si fuera por las obras, no existiría la fe, no se necesitaría la fe, no necesitaríamos la gracia. Si fuera por las obras, entonces sería solamente lo que estamos haciendo, y lo que hacemos sería para alcanzar a Dios. Tenemos entonces esa balanza. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Por lo que hace o por lo que hizo Jesús? ¿Por lo que hago yo, lo que hace usted, o lo que hizo Jesús en la cruz? Si pensamos que es por lo que nosotros hacemos, bueno, vamos a comenzar a ayunar, a orar y a cantar, lo cual tenemos que hacer normalmente, pero no por comprar el beneplácito de Dios, no por convencer a Dios de que estamos ayunando por ti, Señor, porque no, nada de eso. Estamos ayunando porque queremos vencer a nuestra propia carne. Estamos orando porque queremos que Dios nos responda y porque Él nos ha llamado a suplicar, a orar, a interceder, a clamar día y noche y a cantar, porque Él dice canta, habla a los hermanos con cánticos, con himnos. Hermanos, entre las obras y la gracia, lo que estamos hablando hoy día, las obras, dice, el hombre trata de llegar a Dios con sus obras, y la gracia, lo cual es relación con Dios, es Dios alcanzando al hombre a través de Jesucristo. Usted no puede hacer nada para salvarse. Usted no puede hacer absolutamente nada para salvarse, porque cada vez que lo intenta alcanzar lo hace a través de las obras, y para Dios le es repugnancia eso. Dice, si tu justicia es comparada incluso, dice la palabra del Señor, como trapos de inmundicia. Por eso que la palabra del Señor, hablándonos claramente en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo, de esto lo dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder del hombre para salvación a todo aquel que trabaja. ¿Estará correcto así? ¿Será que es porque es poder del hombre, de este pechito? Es poder de Dios. No es el poder mío, no es el poder nuestro, es el poder única y exclusivamente de Dios. Si te puedes poner de pie estando allí, levantar tus manos para cantar, es porque Dios te lo permite y Dios quiere que lo hagas. Si Dios no te lo permitiera, no podrías serías un vegetal, ni siquiera sabría que existes. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el correcto versículo, como lo ven. Todo aquel que cree. En una oportunidad estaba Pablo y Silas en la cárcel y ocurre algo grandioso. Se comienza a mover la tierra
y se abren las rejas. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera. El carcelero de Filipos preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, refiriéndose a Pablo y a Silas: cree en el Señor Jesucristo y te serás salvo tú y tu casa. Pero espérate, circuncídate. No. Pero espérate, prende una vela. Hace penitencia, confiésate. Nada de eso. Cree. Si la persona cree, hermanos, sin haber hecho ni pío en la vida, pongamos lo peor, aunque esté crucificado en una cruz, aunque no pueda mover ni los pies ni la mano porque está colgando crucificado en una cruz, y cree, es salvo en el momento. Por eso Cristo le dijo: tú hoy estarás, conmigo incluso, en el paraíso. Creer es todo lo que se necesita para la salvación del hombre. ¿Por qué hablamos de todos los demás? Ven a la iglesia, haz esto, este otro. Porque se supone, hermanos, de que si yo como bastante voy a fortalecerme. Se supone que si yo como las proteínas y las vitaminas voy a estar fortalecido. El cristiano va a fortalecerse, se va a demostrar físicamente en su exterior que Cristo vive en su vida. Por eso que le tuvieron que poner un cartucho de papel en la cabeza de Moisés, o un paño en la cabeza, seguramente sería. ¿Por qué? Porque decían: parece que él estuvo con Dios. ¿Cómo lo saben?, le preguntó el otro. Porque su cara resplandece como el sol. La gente se va a dar cuenta si estamos cerca de Dios exteriormente. ¿Cómo vestimos? Si yo voy a andar, yo escotadamente no importa, pero a quien le quepa la idea. Si uno va a andar vestido erróneamente, se va a cuestionar la gente: ¿será o no será cristiano o cristiana? Son cosas simples, pero que nos dejan muy clara nuestra condición con Dios. La palabra del Señor dice que Pablo y Silas dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más. Y por eso aquel versículo tan común que conocemos, porque está traducido en todos los idiomas sabidos del mundo. ¿Cuál será? Exactamente. Juan 3:16, conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en estos dos versículos nada más se ha enfatizado, se ha dogmatizado, se ha establecido de que la salvación es a través de creer. La salvación de nuestras almas. Por eso que se dice en la hermenéutica de que cuando hay 3 versículos que dicen lo mismo, es una doctrina fundamental de las Escrituras. Y la palabra de Dios está llena acerca de la salvación, es creer con nada más que creer en Cristo Jesús. Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Ha escuchado usted acerca de la carta potestad? La carta potestad es un documento legal que se le escribe y se le entrega a otra persona, autorizándolo de que él lleve a cabo ciertos trabajos. Una carta poder. Cuando dice ahí que se nos dio potestad, implica de que tenemos la autoridad de Dios, considerado de parte de Dios, hijos de Dios. Les dije que con 3 versículos se establecía una doctrina, según la hermenéutica. Ya tenemos los 3 como mínimos ahí. Pero la palabra de Dios continúa. De cierto os digo, dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no solamente eso, sino que no vendrá a condenación.
Por eso, hermanos, cuando alguien viene y me dice, no, el cristiano pierde la salvación, yo digo, bueno, ya, no voy a perder mi tiempo contigo. Sigue creyendo eso. Tranquilo, no hay problema. La salvación no se pierde, pero si tú crees que se pierde, no importa. El creer que se pierda la salvación no es un ticket al infierno. ¿Me comprenden? El que la persona crea de que se pierde la salvación no significa que se va a perder. Significa que se va a dar cuenta después de que no se perdía. Pero hermano, la palabra de Dios, que es lo que más me gusta analizar y ver, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la palabra del Señor dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son mandamientos y doctrinas de hombres. Es verdad, hermanos, es una línea extremadamente fina, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero cuidado, no vamos a ser legalistas de vez en cuando. No, yo no vengo así porque, cuidado, puede que estemos pensando como legalistas, por obras y no por la gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual modo que ellos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Alguien me preguntó qué era la gracia, qué significaba la gracia. La respuesta más sencilla y simple es, el concepto de gracia es un favor totalmente inmerecido. Tú recibes algo, pero no lo mereces. ¿Y por qué no lo mereces? Porque ¿te vas a merecer tú el cielo? ¿Vas a merecer que Cristo muriera por ti? No. Todo lo que hace Dios es por gracia, por misericordia, porque Él nos ama. Y no solamente nos ama, dice con amor eterno te he amado. Yo no entiendo eso. Yo amo a mi esposa, la adoro, si se pudiera utilizar esa palabra, a mis hijos. Pero Dios dice que nos ama con amor eterno. Y Él tomó a su hijo y le dijo, vas a ir a la cruz y vas a morir. Y el hijo miró para arriba y le dijo, papá, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te separaste de mí en este momento? La palabra separación significa muerte. ¿Por qué me has matado? ¿Por qué hemos muerto entre tú y yo? Eso es lo que quiso decir Jesús. Por causa de mi pecado, por causa de mis maldades, yo llevé a Cristo a la cruz. Miserable de mí. No quisiera pensar ni siquiera en eso. Y sin embargo es una realidad. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Es un don de Dios, no por obras. Porque si fuera por obras, yo me estaría gloriando. Miren cómo soy, miren lo que hago, miren dónde voy, miren lo que doy. No, nada puedo hacer para ser salvo. Solamente creer en lo que Él hizo. Y para ir terminando, entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué entonces Dios propuso la ley en el Antiguo Testamento? Pues Dios propuso la ley, hermano, para responder a que nadie puede cumplir la ley. El que cree ser santo, le falta mucho. El que esté libre de pecado, que crea que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la tiró. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Lo dice la palabra de Dios. Porque los discípulos se dieron cuenta de eso. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia mediante Jesucristo, Señor nuestro.
mientras más pecado hay, Dios más gracia tiene. Yo no lo entiendo. Lo único que sé es que la Biblia me dice eso. Mientras más pecado hay en mi vida, Dios más misericordia tiene de mí. Y la gracia sobreabunda. Porque Pablo lo menciona y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces esta es una moneda de dos caras. Cuando hay más pecado, Dios más gracia tiene de nosotros. Pero si nosotros tomamos la muerte de Cristo en vano, nos reímos de la muerte de Cristo, creemos que tenemos ticket para andar pecando, creemos que tenemos permiso para hacer lo que queramos, total, Dios nos perdona, estamos totalmente equivocados. Porque Dios no tendrá por inocente, dice, al malvado, a los que pecan, al culpable. Dios va a llevar a juicio, dice, al culpable. La palabra de Dios es extremadamente clara y dura. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Gracias a Dios que nuestra salvación depende de Cristo y no de lo que yo pueda hacer. Pero Dios espera un cambio. Espera resultados. Espera frutos. Y si no hay frutos, el hacha está puesta a la raíz del árbol que no lleva fruto. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.